Buenas tardes a todos y a todas, soy Isa Chao y voy a moderar esta videoconferencia. Avisaros de que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen, con proceder a cerrar su cámara, lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta videoconferencia. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, procederemos a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podría ser expulsada de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera. Y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas, y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas, que nos presente a los ponentes de esta tarde. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio colaborativo, estas videoconferencias de la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Este viernes vamos a tratar el tema de laicismo y democracia, que lo propuso una compañera que normalmente participa en estas videoconferencias. Y así aprovecho para deciros también que quien quiera proponer algún tema, pues nos lo puede decir porque esto está abierto a que todas podemos participar y proponer cosas. Bien, el tema de laicismo y democracia, pues bueno, que el Estado laico es una asignatura pendiente en España, es una piedra angular para certificar que un Estado es verdaderamente democrático o no. La Constitución cambia el nombre con el eufemismo de aconfesional, pero a renglón seguido deja claro la preponderancia de la Iglesia Católica, su cooperación y la de otras confesiones. O sea, una contradicción. Hemos visto mover los hilos del poder político para influir en base a sus creencias de forma decisiva en los derechos de ciudadanía como el divorcio, el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, etc. De forma que intentan imponer sus criterios religiosos a todos y a todas y mantener sus privilegios económicos. Una connivencia institucional Estado-Iglesia y que, dicho sea con todo el respeto a las creencias y prácticas religiosas a las que tenemos derecho todas las personas. Es uno de los derechos humanos, pero por eso que el laicismo no es ser anticlerical. Entonces, en general, los estados confesionales históricamente han dejado y dejan un reguero de sangre. Queremos agradecer mucho a Obdulia y a Pablo de Europa Laica en la asociación que estaban trabajando en León. Agradecer su presencia aquí hoy para explicarnos en qué consiste el movimiento del laicismo. Ellos están trabajando en esta asociación que no solamente está en España, sino también es internacional, de Europa Laica, y en León estamos trabajando con las inmatriculaciones. Bien, pues una vez dicho esto y agradeciéndoselo otra vez, adelante cuando queráis, Obdulia y Pablo, tenéis la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a comenzar yo y después continuará Pablo hablando de unos temas ya más concretos. Yo voy a hablar un poco de una forma general. Muchas gracias por habernos invitado a compartir esta charla y este rato con vosotros. Bueno, empezaré comentando lo que es el laicismo. Creo que ya todo el mundo sabe lo que es el laicismo. El laicismo es un movimiento que plantea la necesidad de separar el ámbito público del ámbito privado. Es decir, reivindica la laicidad del Estado y de sus instituciones. Los servicios públicos y la ley común deben estar garantizados de una forma equitativa, en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y lo privado es lo que cada uno, la opción individual que cada uno decida creer o no creer y que da en el espacio privado. Democracia.
¿Qué es la democracia? Pues la democracia es el sistema político a través del que confluye la soberanía del pueblo. Es decir, laicidad y democracia se complementan, son como las dos caras de una misma moneda, son imprescindibles las dos juntas. Y ahora voy a pasar a un PowerPoint, voy a compartir la pantalla. Espero que se vea. Ya está, sí. Vale. Pues en principio, a ver, aparece el título, supongo. Sí. Yo no... Vale, muy bien. Vale. Laicismo y democracia. La Iglesia o las creencias y el Estado comen ambos dos, uno del otro. Empezamos. ¿Qué es la libertad de conciencia? ¿Qué es el laicismo? El laicismo se fundamenta en tres principios básicos. La libertad de conciencia, que es el derecho de cada persona para decidir por sí misma acerca de sus propias creencias u opiniones, que ha adquirido a través del tiempo con su conocimiento y su evolución a lo largo de su crecimiento como persona, lo cual implica la libertad de expresión, de opinión y de información. El respeto y la garantía en la libertad de creer o no creer o de cambiar de creencia o no creencia según estime desde su individualidad. La otra pata del laicismo es la igualdad de derecho y de trato, sin privilegios ni discriminación por razón de sexo, por razón de conciencia, de convicciones, de raza, de nada en absoluto. Los derechos son de cada una de las personas a nivel individual, no son de las comunidades. Igualdad de derechos para todos. Y la tercera pata del laicismo es la universalidad de las políticas públicas, es decir, lo común, lo de todos, lo que nos beneficia a todos por igual. La defensa de unos servicios públicos. Los derechos sociales tienen que ser imprescindibles para el disfrutar de los derechos civiles y políticos. La ignorancia y la pobreza anulan la posibilidad de que muchas personas se beneficien de ellos. Y en estos momentos estamos sufriéndolo más que en tiempos anteriores debido a la pandemia. El Estado no debe financiar ni subvencionar cultos particulares. Estos son los tres pilares en los cuales se asenta el laicismo. Por lo tanto, el laicismo y el republicanismo comparten la separación del ámbito público, el debate social, la deliberación, todo lo que compartimos, y el privado, nuestras creencias y nuestras libertades individuales. Por lo tanto, el laicismo y la república deberían ir conjuntas, siempre deberían ir juntas, ya que las monarquías siempre han ido unidas, como bien se dice, la cruz y la corona siempre han estado unidas. Por lo tanto, el republicanismo sería la forma en la cual se defiende una sociedad laica. ¿Qué es lo que nos puede garantizar y proteger los principios del laicismo? Esta libertad de conciencia, de igualdad y universalidad. Lo primero que tiene que cumplirse es la separación entre las iglesias y el Estado, y luego que el Estado evidentemente sea neutral. La separación entre las iglesias, todas ellas, y el Estado, es decir, entre lo público institucional y el ámbito particular de las creencias de cada uno de nosotros. El Estado no debe tener religión oficial. Las iglesias son organizaciones privadas sujetas al derecho común, como cualquier otra asociación. Así debería ser. No debería haber intromisión ni confusión entre la religión y las instituciones públicas. Deberían ir por separado. Las leyes y los cargos públicos no tienen que estar subordinados a ninguna creencia particular, sean religiosas o no religiosas. El Estado debería ser neutral. Las políticas públicas imparciales respecto a cualquier condición particular.
El Estado nunca debe tomar partido ni a favor ni en contra de nadie. Debe simplemente aplicar las leyes que son de todos y para todos. Y los derechos humanos, como tenemos firmados el convenio de los derechos humanos, que es de la ONU de 1948, que lo tienen firmado todos los estados, excepto el Vaticano, ya que el Vaticano no firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no reconoce ni la libertad de conciencia ni la igualdad de hombres y mujeres. Lo religioso no es razón de supremacía de trato frente a otras convicciones. La independencia de cuál sea la confesionalidad histórica en este país es la religión católica, no tiene que prevalecer en un estado neutral. Esto no implica extender los privilegios de una religión al resto de religiones, como se está pretendiendo en estos momentos. El laicismo no es antirreligioso, aunque muchos pretendan ponerlo enfrente de las religiones, como que es otra religión. Ni es otra religión, ni es antirreligioso. El laicismo justamente es transversal a todo, respeta la libertad religiosa como una expresión de la ley de libertad de conciencia. Critica los dogmas, las supersticiones, la misoginia, confronta con los privilegios y con la intromisión clerical en lo público y defiende el conocimiento científico y racional. Evidentemente no es una religión más, no es la religión de los no religiosos, porque puede haber gente atea o gente agnóstica. Es perfectamente compatible ser creyente y defensor del laicismo. Es más, muchos de los cristianos de base son laicistas. Otra cosa muy diferente es el estrato superior de la Iglesia, como son los obispos o la Iglesia de Roma, pero los cristianos de base, la mayoría son laicistas, entienden perfectamente este concepto. La ética cívica y laica no significa tener ausencia de valores. Muchas veces dicen que es que los laicistas o los ateos no tenemos valores. No, sí los tenemos y tenemos nuestra espiritualidad, todo el mundo la tiene. No hace falta una religión para tener una ética cívica y laica, que es la que debe ser la de todos. La laicidad, por lo tanto, no es ni de izquierdas ni de derechas. Es un principio político que garantiza la libertad de conciencia para todo tipo de convicciones personales en condiciones de igualdad. En España, en nuestro país, la primera constitución que hubo fue poco después de la Revolución Francesa, cuando empezó la idea de laicidad. En el primer momento que se habló de separación de la Iglesia y el Estado. La primera Constitución todos sabemos que es de 1812, conocida como la PEPA, y en esta Constitución se decía que la religión de la nación española era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la única verdadera. Y la nación la protege por las leyes justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Esa era la primera Constitución. A lo largo del tiempo, se fueron del siglo XIX, hubo más constituciones hasta que llegamos al siglo XX. La Constitución de la República, la Constitución de 1931, que se aprobó el 9 de diciembre del 31, y en esa Constitución sí que se hablaba de laicismo. Es en la única Constitución, porque en la actual tampoco, en la cual se decía que el Estado no mantendrá, ni favorecerá, ni auxiliará económicamente a las iglesias o asociaciones e instituciones religiosas. Y también excluía a las órdenes religiosas de la enseñanza en las escuelas de la religión. Evidentemente todos sabemos que esto duró muy poco porque vino un golpe de Estado y al dictador inmediatamente se le unió, como no puede ser de otra manera, la Iglesia Católica, que estaba muy, muy preocupada por todo lo que le había pasado con esta Constitución de la República.
Entonces, cuando muere el dictador, se hace una constitución, la de 1978, que se aprobó el 6 de diciembre, en la cual dice que somos un Estado aconfesional, lo cual no es lo mismo que un Estado laico, evidentemente, y mucho menos cuando dice que somos un Estado confesional, pero en el artículo hay 2 artículos en los cuales se contradice. Uno de ellos que habla de la educación, que es el 27, y otro, el 16, en el cual dice que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Totalmente de acuerdo, muy laico. Punto 2 también dice, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, cosa que se vulnera, porque sí que en muchos momentos se nos obliga o se nos pide que digamos nuestras creencias, por ejemplo en los centros educativos, si quieres matricular a tu hijo. El punto 3, que es el conflictivo, el que no debería estar, dice en la primera parte, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Pero continúa diciendo, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Entonces ya nos metieron ahí a las iglesias, a las confesiones religiosas. Por lo tanto, el Estado no es aconfesional. Se contradice. Luego también están los acuerdos con la Santa Sede de 1979, lo ampliará después mi compañero, que son una consecución, o son un pequeño cambio con el concordato de 1953 del franquismo, y estos acuerdos se consideran preconstitucionales porque están aprobados solo 2 meses después de que se firmó la Constitución. Eso implica que estaban ya tratados previamente. Luego, posteriormente, se han hecho otros tratados con otras confesiones y sus leyes correspondientes para que todo esto fuera así en 1982. Esto implica que reciben dinero público no solamente la Iglesia Católica, sino estas otras religiones también. La laicidad del Estado, por lo tanto, es distinto de la secularización de la sociedad y de la multiconfesionalidad, que es lo que están implantando o lo que tenemos implantado más o menos en este país. ¿Qué vulnera la laicidad del Estado? Pues la laicidad del Estado la están vulnerando muchas cosas. En primer lugar, la financiación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no se paga sus creencias, está pagada con dinero público y además tampoco paga los impuestos. También la vulnera la religión en la escuela. Es un gran negocio, el gran negocio ideológico. Cada vez hay más escuelas concertadas, con lo cual la mayoría de ellas son de religión católica y eso deja mucho que decir sobre el laicismo. Nosotros, o el laicismo, lo que plantea es una escuela pública, laica y también gratuita, donde se formen los niños y las niñas y los adolescentes en un conocimiento amplio de todo, tanto científico como valores filosóficos, culturales, de todo, y que cuando vayan creciendo y con lo que tienen en su casa, si hay creencias o no creencias, se desarrollen como personas. Otra cosa que vulnera este laicismo es la simbología institucional católica. No hay neutralidad. No tenemos más que ver las profesiones donde los altos cargos van en representación de la ciudadanía, cuando hay ciudadanos que sí son de esa religión, pero muchos otros no. Un político puede ir, o un militar, o un legionario, quien quiera, pueden ir en representación, pero tendrían que ir en representación suya, como personas, como individuos, no como representación de todos.
Otro tema son las procesiones infantiles. Hay muchos centros escolares, sobre todo en Andalucía, que se hacen procesiones infantiles en los centros públicos. Los indultos en la Semana Santa, porque lo diga una religión, eso queda fuera de toda neutralidad. Los funerales de Estado deberían ser funerales laicos. Las cruces en las cumbres, los santos en las cumbres, en las plazas públicas, todo eso está vulnerando la neutralidad del Estado. En la radio pública, en la televisión pública, todas las semanas hay misas y retransmisiones de programas religiosos, también la vulneran. Están dando prioridad a una iglesia frente a la laicidad que tendría que tener un medio público. Luego, el calendario que tenemos en España es un calendario basado en la Iglesia Católica. Las fiestas son todas, salvo el 1 de mayo y alguna en alguna comunidad, son fiestas todas de santos, vírgenes, etc. Luego, otro tema que es muy importante es el de los honores y medallas a vírgenes y nombramiento de alcaldesas o alcaldes perpetuos, a imágenes. Tenemos que recordar el ministro que tuvimos en la época de Rajoy, cuando era Rajoy presidente del gobierno, su ministro de Interior puso una medalla a una virgen. En Europa Laica lo recurrió y bueno, lo perdió sorprendentemente. Tenemos que pagar las costas de ese juicio porque parece ser que bueno, estábamos equivocados. Me parece algo muy doloroso recordarlo, pero bueno, ahí queda. Otro tema muy importante que está ahora y que este tema nos daría para otra charla completa, si queréis cualquier día lo podemos hacer, sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica a lo largo de los años, desde los años 40 con una ley que hizo la dictadura, podían inmatricular simplemente siendo fedatario el obispo. El obispo decía que tal cosa era suya y se daba igual que no fuera notario, evidentemente era obispo, pero bueno, tenía el mismo valor, lo inscribían. Y luego con la ley de Aznar se pudieron inscribir también las iglesias, las catedrales, los centros de culto, porque en la anterior hecha en la época franquista no se podían inscribir los sitios de culto. Esto permitió que se inscribieran pues, la Catedral de León, la Mezquita de Córdoba, la Mezquita Catedral de Córdoba, la Catedral de Astorga, la Catedral de Oviedo. Bueno, todas las catedrales prácticamente se han inscrito en esa época, aunque alguna ya se había hecho en la anterior. Y todo esto serían bienes de dominio público. Aquí ya es muy amplio también. Otro tema que también tampoco se cumple la laicidad es en el gran negocio del mercado de la caridad. Los servicios sociales y la sanidad deberían ser públicos y universales. Cada vez se están privatizando más, como todos sabemos, y eso no tiene nada de laico, porque la mayoría de ellos están en grandes entidades que lo único que piensas es en el negocio, o la religión está detrás de muchos de estos hospitales o centros que se ocupan de la caridad. Otro tema es el que tampoco se está cumpliendo, es en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El patriarcado y la misoginia de las religiones imponen que la mujer pues no pueda decidir lo que puede hacer con su vida y con su cuerpo. Otro tema es el de la homosexualidad. Las religiones lo siguen considerando como una enfermedad. Incluso hay algunas que lo consideran, vamos, como para matar a esas personas. No ocurre en nuestro país, pero sí en otros. El Código Penal tiene una ley para el aborto, pero estamos viendo que hay objeción por parte de muchos políticos y comunidades en las cuales no se puede. Incluso hay unas campañas tremendas. La ley de eutanasia se ha aprobado recientemente y según la ley se tiene que aplicar, pero están poniendo todo tipo de pegas, de objeciones para que no se aplique.
Es una ley que está ahí, es para quien la quiera utilizar. El que no quiera, a nadie se le impone, pero están ahí para cumplirlas y no dejan que se cumplan. Luego está el tema de la blasfemia, otro tema bastante complejo que bueno, está muy relacionado con la libertad de expresión y de información y con eso que llaman los religiosos el sentimiento religioso, que nos quieren imponer a todos, ese pensamiento único y excluyente, es decir, como si los demás no tuviéramos sentimientos. Esa exclusión que quieren hacer me parece que dista mucho de un Estado laico donde la libertad de expresión y de información debe primar. Debe primar en una sociedad laica la ética pública y laica frente a la exclusividad moral y de las creencias de lo religioso. El Estado, por lo tanto, debería respetar y garantizar la laicidad, que es distinto de lo que tenemos actualmente, que es mantener privilegios y connivencia con las religiones, con todas ellas. Los retos políticos y sociales más relevantes que tenemos para conseguir un Estado laico son esos 5, la agenda política, en la cual existe una ausencia total de la laicidad en su agenda, aunque cuando va a haber elecciones siempre aparece ahí la laicidad en algunos partidos políticos como algo muy importante, pero una vez que llega se les olvida inmediatamente. Los medios tampoco ayudan mucho, la información está muy manipulada por grandes empresas, detrás de las cuales se encuentran grandes negocios y grandes intereses. El avance de los fundamentalismos es muy importante también en nuestra sociedad y todo eso es porque hay una relajación muy grande de los principios laicos por parte de los políticos. Otro reto es la multiconfesionalidad. Deberíamos construir un proyecto común de ciudadanía, pero no se está haciendo eso. Lo que se está haciendo es extender los privilegios que tenía una religión a todas. Es decir, la diversidad religiosa no es multiconfesionalismo. Justamente es todo lo contrario. Es construir eso, un proyecto común en el cual podamos convivir todos. El otro gran problema que tiene el laicismo es el neoliberalismo y que tiene nuestra sociedad actual. La privatización y los recortes en los servicios sociales y el mercado de la caridad. La Iglesia Católica y unas grandes empresas, como ya sabemos y como ya decía antes, se están ocupando de todo lo que concierne a los derechos y los cuidados de nuestras vidas, así como a la educación. Cada vez está más privatizada. Y nos están vendiendo que el individualismo, lo de cada uno a lo suyo, que es lo mejor, en demérito de lo público, lo de todos, que es lo que nos va a beneficiar a todos. La simbología confesional es otro reto que tenemos ahí. Como decía antes, la simbología en las instituciones y los comportamientos públicos de nuestros representantes, así como esa persistencia cultural que llamamos religioso-festiva, que tenemos muy asumida como normal, pero que la tenemos metida con la procesión y la misa en la fiesta parece que fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que lo vemos como algo normal. Igual nos tenemos que plantearnos que no es más normal, es una imposición que nos han hecho. El que quiera que vaya, pero no tiene por qué haber en una fiesta del pueblo como algo oficial una misa. Es un ejemplo, hay muchas más. Y la secularización de la sociedad hace menos visible el poder y la influencia de la Iglesia Católica. La libertad individual es como un placebo del laicismo. Esto se ve mayormente en la juventud. La juventud dice, no, es que yo lo de la Iglesia, las iglesias no van conmigo, las creencias, no, yo cada uno, pero no se dan cuenta de que estamos con nuestro dinero, queramos o no, todos de nuestro dinero se ha hecho un cálculo y entre 400 y 500 euros de nuestros impuestos, seamos o no religiosos, van a las iglesias, principalmente a la Iglesia Católica. Y bueno, voy a pasaros para que veáis un poco cómo están los datos de
de la sociedad española. Esta es la encuesta del CIS del mes de noviembre de 2021. Los datos de católicos, practicantes, no practicantes, católicos, católicas, practicantes, no practicantes, creyentes, ahí aparecen los datos, agnósticos, es decir, los que no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan, indiferentes no creyentes, ateos, que niegan la existencia de Dios y que no contestan. Abajo el resumen, que también aparece en el CIS, eso lo he cogido del CIS de noviembre. Dice católicos, católicas, practicantes un 17,3%, católicos o católicas no practicantes un 37,7%, creyentes de otra religión 2,9%, agnósticos, agnósticas, indiferentes o ateos 40,4% y no contestan 1,6%. Es decir, cerca de la mitad de los españoles no pertenecen a la Iglesia Católica. Eso deberían tenerlo muy en cuenta nuestros políticos. Y un poco para resumir todo lo anterior. ¿Qué necesitamos o qué se está incumpliendo? ¿Qué necesitamos que desaparezca para que nuestra sociedad, nuestro país sea laico? Se está vulnerando los principios básicos de una democracia, es decir, no se está separando lo público de lo privado. La Iglesia Católica es un gran lobby de poder político, económico e ideológico. Y yo añadiría que es también inmobiliario, porque después del Estado es la institución, la empresa privada que más inmuebles tiene. Privilegios de todo tipo de la Iglesia Católica. En parte, muchos de ellos no pueden desaparecer hasta que no se deroguen los acuerdos que existen con el Vaticano, porque mediante ese acuerdo pues están lo de la religión en la escuela y muchas otras cosas. Aunque hay algunos expertos que dicen que esos acuerdos no son legales porque el Estado del Vaticano no es un Estado como tal. Eso lo dicen algunos abogados, yo no soy abogada, no puedo decir nada. No es admisible extender privilegios como que si extendemos privilegios a otras religiones, a otras confesiones, ya somos laicos. No, eso no es verdad. El multiconfesionalismo no es laico, eso no es admisible. La invasión de la simbología religiosa en el ámbito público tenemos que tender a que desaparezca. Ya lo he comentado antes y es algo que tenemos muy presente y que a veces nos pasa desapercibido, pero ahí está. Un ejemplo muy claro tenemos aquí en León, hace nada se acaba de inaugurar una escultura al lado del hospital como conmemoración de que vencíamos al virus y del trabajo de nuestros sanitarios y se ha puesto un San Jorge. Yo creo que gracias a la ciencia, ¿no? A los santos, estamos venciendo a la pandemia gracias a las vacunas. Y eso no tiene nada que ver con San Jorge, a pesar de que protestamos, ahí está, ya lo han puesto. La situación no acorde con el grado de secularización de la sociedad es evidente, por lo tanto debemos exigir que la sociedad sea laica y la laicidad, por lo tanto, debe entrar en la agenda política, pero de todas las fuerzas. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar el Estado laico, como respeto a todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país. Europa Laica nos dedicamos a campañas reivindicativas, movimiento social, pedagógico, denuncias, todo lo que podemos, que no es mucho. Pero bueno, somos una institución sin ánimo de lucros, una asociación, y hacemos lo que podemos. Y bueno, yo acabo y ahora que hable Pablo de cosas más concretas, cierro la aplicación y que hable Pablo. Muy bien. A ver si se me oye bien. Sí, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Se te oye bien. Aquí. Es que estoy con dos ordenadores a la vez, uno para
para la presentación y demás y para la cámara, entonces, bueno, no tenía claro. Vale, pues ahí la tenéis. Pues eso, muchas gracias, Obdulia, porque con tu intervención, bueno, pues ya dejar los conceptos básicos todos bastante claros, entonces yo ahora voy a poder centrarme en dos aspectos muy concretos del laicismo y la democracia, que son la libertad de conciencia y la financiación de la Iglesia Católica, que son dos puntos muy afectados por los acuerdos de los que hablaste, que firmaron en 1979 España y el Vaticano. La estructura que seguiré en la presentación es tratar de responder a estas 5 preguntas. ¿Cómo ha evolucionado la libertad de conciencia en España? ¿Qué leyes y acuerdos dificultan la libertad de conciencia en nuestro país? ¿A qué otros desafíos se enfrenta la libertad de conciencia? ¿Cuál es el compromiso de la Iglesia Católica respecto a su financiación? ¿Y qué casilla debemos marcar en la declaración de la renta? Comenzando por la primera. Me gustaría insistir lo primero en la definición de libertad de conciencia, porque es un concepto que realmente lo tenemos poco presente en nuestro día a día y a veces pues por eso no se entiende bien o no se interpreta correctamente. En la Real Academia Española lo define dentro del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y lo define como la facultad de tener y manifestar las convicciones interiores que fundamentan los actos personales, es decir, el obrar o no obrar, hacer esto o aquello, ejecutar por sí mismo acciones deliberadas, siempre de acuerdo con el juicio de la propia razón, es decir, de la de cada persona, por el que se reconoce la cualidad moral de tales acciones. Es decir, tú actúas en función de tus convicciones. Y esto es muy importante en la última parte, sin ser inquietado por los demás o por la autoridad pública. Es decir, no debería haber presiones externas del Estado, pero todos sabemos que en España históricamente y aún hoy en día las autoridades públicas dificultan el libre ejercicio de la libertad de conciencia en España. Durante siglos España fue un país confesional y además con un periodo muy largo de confesionalidad excluyente, es decir, solo estaba permitido ejercer la religión católica. Los poderes del Estado además lo controlaban con instituciones específicas, como es el Tribunal de la Inquisición, que estuvo bajo control directo de la monarquía y vigente hasta el año 1834. Sin embargo, antes ya de que se hiciera la abolición de la Inquisición, había ya una pugna entre los sectores que defendían esa confesionalidad y los que defendían una libertad de conciencia. Aún tardarían varios años en recogerse esta libertad de conciencia en una constitución. La primera fue la de 1869, se destrona a Isabel II, pierde la corona, se va al exilio y se redacta esta constitución, que recoge la libertad de conciencia ideológica y de pensamiento. Fue una situación que duró muy poco, justo hasta cuando hubo la restauración de la monarquía borbónica unos pocos años después, ya que con esta restauración, se firma la Constitución de 1876, donde se pierde ese derecho a la libertad de conciencia, aprobándose de nuevo una Constitución confesional. Estos altibajos son muy bruscos, pero en nuestra historia parece que son la constante, y como comentó antes también Obdulia, en el siglo XX se repite. Con el nuevo exilio de los Borbones en el 31, tenemos la aprobación de la Constitución republicana, un gran avance reconociendo la libertad de conciencia. Pero unos pocos años después teníamos otra vez el retroceso. En este caso con el golpe de Estado del 36 y la dictadura franquista, ya que la Iglesia, al apoyar al bando sublevado, recibe en compensación numerosos privilegios y se instaura un catolicismo de Estado que acaba de nuevo con esta libertad de conciencia. El concordato del año 1953 sirve para consolidar esos privilegios de la Iglesia Católica, muy importantes, hablando de la libertad de conciencia, los privilegios en la enseñanza. Eso es una gran limitación para crear una conciencia libre porque obliga al estudio de la religión y la moral católicas en todos los centros educativos. De hecho, el concordato recoge algunos principios que son tan contrarios a la libertad de conciencia como que la religión católica, apostólica y romana sigue siendo la única de la nación española, o que el Estado reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta. Vemos que una ideología está invadiendo totalmente la esfera pública
Y además el concordato, dentro de esa invasión de lo público, regulariza, entre otros, por ejemplo, la censura eclesiástica. Esto era totalmente aberrante. Incluso la propia Iglesia Católica, tras el Concilio Vaticano II, parece que se avergüenza un poco de lo que tiene este concordato y intentan hacer la renovación del mismo, que tuvo lugar de forma efectiva y en la transición, como explicó Obdulia, de forma paralela a la redacción de la Constitución. Como comentaba Obdulia, la Constitución del 78 entra en graves contradicciones, no resuelve el tema de la cuestión de la libertad de conciencia y, de hecho, poco después es cuando se publica la Ley de Libertad Religiosa, que es del año 1980, no incluye la libertad de conciencia, es una ley de libertad religiosa, y hay que esperar 20 años hasta el 2010, cuando se plantean desde las instituciones una verdadera ley de libertad de conciencia. Fue en el 2010 con el gobierno de Zapatero, pero rápidamente la desterraron por miedo a perder votos. Desde hace un par de años se está hablando de retomar esta ley de libertad de conciencia, pero de momento no vemos ningún avance evidente. Esto es bastante grave porque desde el año 78 que tenemos la Constitución no se acaba de regular y de resolver este aspecto, mientras que la sociedad está cambiando muy rápido, sobre todo en los últimos años. Como os comentaba antes Obdulia, según el barómetro del CIS, en octubre del año pasado se llegó a un máximo histórico de personas no creyentes, casi el 40% de la población. Era el segmento mayoritario, en crecimiento, como ves, desde principios de los años 80 no para de crecer. Y los católicos totales son un 55%, pero practicantes solo un 17%, un porcentaje que disminuye aún mucho más dentro de los jóvenes. Sin embargo, los sucesivos gobiernos que ha habido a lo largo de la democracia, sean conservadores, sean progresistas, jamás han tomado decisiones de calado que permitan acomodar la legislación a la realidad social y que garanticen esa neutralidad del Estado, que debería ser un principio de la democracia. Por ello, vamos a ver qué leyes y acuerdos dificultan actualmente la libertad de conciencia en nuestro país. Como decía, el primero es la Constitución. Lo comentó Obdulia. El artículo 16 entra en una contradicción bastante grande, ya que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, pero también recoge que los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esto es una invasión de nuevo de lo privado dentro del espacio público. Todas las lecturas que se han hecho siempre de la Constitución, que además al permitir diferentes lecturas podría dar pie a esas diferentes interpretaciones, pero llamativamente todos los gobiernos han priorizado siempre la lectura confesional, sin que quede muy claro tampoco si esto se hace por convicción propia, por presiones externas, por ejemplo del Vaticano, negociaciones opacas que tienen entre ellos, o incluso por una pura rutina o desgana, porque parece que llega un momento en que esto se ha convertido en una rutina a la que nadie se atreve a hacer frente. En la misma línea, el artículo 27, que comentó también Obdulia, recoge que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones religiosas, propias convicciones, y es lo suficientemente ambiguo de nuevo para permitir una lectura confesional. Esto dificulta la libertad de conciencia ya que favorece el adoctrinamiento religioso. Debe quedar claro en este sentido que nada de estos artículos está indicando que la formación religiosa deba ser impartida por asignaturas específicas de la escuela pública y tampoco se dice en ningún punto que deba ser financiada por el Estado. Sin embargo, esta ha sido siempre la interpretación de los sucesivos gobiernos. Aparte de la Constitución, y desde luego como principal obstáculo a la libertad de conciencia, tenemos los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede del año 79, que son la renovación, como decía, del Concordato del 53. Fueron negociados de forma opaca, como comentó Obdulia, en la época preconstitucional, ya que se aprobaron poco después de la Constitución, no hubiera dado tiempo a escribirlos en tan poco tiempo, y hace que no se toquen dos puntos clave del poder eclesiástico, que son el elemento ideológico y el elemento económico. El elemento ideológico por la invasión de la Iglesia, de la presencia en la enseñanza, y el económico por la financiación de la Iglesia con fondos públicos.
En relación a la libertad de conciencia, pues hay esa invasión doctrinal de la enseñanza que pierde su función liberadora y responde a una ideología particular de una parte concreta de la sociedad. Así, el acuerdo recoge la obligación del Estado de ofrecer la enseñanza religiosa doctrinal en colegios públicos y que toda la educación que se imparta en centros docentes públicos sea respetuosa con los valores de la ética cristiana, pero no importa para nada, por lo tanto, que se incluyan algunos dogmas que ya son obsoletos y que además pueden entrar en conflicto con los propios derechos humanos o con el avance de la ciencia. Los contenidos de la asignatura tienen un corte ideológico y son decididos por la propia Conferencia Episcopal Española. De forma que no estamos hablando de un estudio de religión, sino de una catequesis. La Conferencia Episcopal, los obispos, en este caso, también eligen el profesorado de religión directamente, lo designan, pero luego son pagados por el Estado, con un coste aproximado de unos 850 millones de euros al año. Además, forman parte, a todos los efectos, del claustro de profesores de los centros. De nuevo, invadimos con lo privado, estamos invadiendo lo público. Porque además, no solo es que esté la asignatura de religión, sino que además se hacen numerosas actividades contrarias a los derechos del menor y a la creación de su conciencia. Por ejemplo, lo que comentaba Tulia de las procesiones religiosas que se organizan a veces en centros infantiles y que, bueno, pues que romperían con cualquier tipo de neutralidad en la escuela pública. ¿A qué otros desafíos se está enfrentando la libertad de conciencia en España? Pues el primero es de la simbología religiosa en los edificios públicos. La libertad de conciencia requiere de la neutralidad del Estado, lo que nos lleva a que el uso de símbolos religiosos en edificios públicos rompa esa neutralidad. Estamos hablando de edificios como cementerios municipales, no pertenecientes a la Iglesia, sino a los ayuntamientos. Estamos hablando de centros educativos, de edificios administrativos, de espacios públicos con gestión privada, por ejemplo, hospitales de gestión privada, pero que dan un servicio público, que están concertados, o locales de prestaciones sociales. La retirada de estos símbolos suele implicar un proceso judicial muy largo, costoso y además pocas veces exitoso. El primer éxito a la hora de un proceso judicial para retirar simbología en España tuvo lugar en Valladolid en el año 2008 con la sentencia del juzgado de lo contencioso número 2, que pidió la retirada de los símbolos religiosos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Macías Picabea, ya que vulneraban la Constitución. Sin embargo, la propia Junta de Castilla y León fue la que recurrió y trató de obstaculizar esta sentencia, rompiendo con ello la neutralidad de las instituciones. Muchas otras denuncias también han sido desestimadas. Tenemos, por ejemplo, la de unos guardias civiles que pidieron retirar una imagen de la Virgen del cuartel de la Guardia Civil de Almodóvar del Río, en Córdoba, que tampoco fue exitosa. O la de la Asociación Muel de Zaragoza, que pidió retirar el crucifijo que está presente y preside el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Todas estas resoluciones negativas tienen un efecto disuasorio, claro, sobre otras iniciativas posteriores. De ahí que sea necesario una ley de libertad de conciencia que clarifique estos términos. Otro desafío es la presión de los grupos sociales. Algunos grupos sociales concretos tratan de utilizar el espacio público para imponer su ideología. Tienen un concepto distorsionado, en este caso, de la libertad, que es una palabra que últimamente se está utilizando mucho y, como digo, de forma a veces un poco distorsionada. Así tenemos la publicidad de la Asociación Católica de Propagandistas en estas marquesinas de las líneas de autobús de Madrid, que animan a ir a rezar a las clínicas donde se practican abortos. Se está cediendo así un espacio público para invitar a hostigar a las mujeres que, amparadas en la ley, deciden acudir a una clínica médica, de acuerdo con la legalidad. No están haciendo nada ilegal, pero estas asociaciones fomentan que se vaya a violentar a esas personas. Otro caso fue el del metro de Bilbao, donde de nuevo se utiliza un espacio público para promulgar un modelo de mujer tradicional que boicotea totalmente los años de lucha por el feminismo y la igualdad. Si este tipo de publicidad
la hubiera puesto una asociación islámica, seguramente que las críticas hubieran sido mucho más fuertes. No olvidemos que estamos hablando de espacios públicos, de una línea de metro pública. El tercer desafío, pues diferenciar la libertad de conciencia y la objeción de conciencia. Es decir, la libertad de conciencia es un derecho humano y garantiza que cada persona pueda en su fuero interno profesar sus creencias, pero no debe servir para justificar la segunda, ya que la objeción de conciencia es una negativa a cumplir órdenes o leyes por motivos éticos o religiosos. No debemos mezclarlas y tampoco queremos decir que no exista la objeción de conciencia, de hecho está recogida en algunas leyes. Pero lo que no puede ser es que las creencias privadas tengan privilegios o prioridad frente al bien general o al deber profesional. Por ejemplo, la ley de interrupción del embarazo recoge la objeción de conciencia de los sanitarios, pero indica que esto debe hacerse sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas. ¿Cuál es la realidad? Perdón, que ahora me estoy dando la picazón. Pues la realidad es que hay hospitales públicos enteros, incluso 5 comunidades autónomas enteras, que son Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Aragón, donde no se practican interrupciones del embarazo en la sanidad pública. Esto impide incumplir una ley y garantizar la prestación de ese servicio en condiciones de igualdad. Pasamos aquí al cuarto asunto, que está directamente relacionado con los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, pero los acuerdos económicos. ¿Cuál es el compromiso de la Iglesia Católica respecto a su financiación? Los acuerdos indican que el Estado español garantiza el adecuado sostenimiento económico de la Iglesia Católica. No sabemos muy bien qué quiere decir eso, pero hay un compromiso en contraprestación. La Iglesia Católica se compromete a alcanzar su autofinanciación a lo largo del tiempo. Desde el 79 han pasado bastantes décadas y hasta ahora nadie ha pedido justificación de si se está avanzando realmente o no en este compromiso. La financiación del Estado incluye lugares de culto, pero también colegios, editoriales, hospitales privados, y además existe una cláusula de compensación que determina que si hay cambios en alguno de los impuestos que puedan afectar a la Iglesia, el Estado tiene que compensar. ¿Vale? Esto impide que la Iglesia pudiera ir hacia esa autofinanciación. Directamente lo está impidiendo. Y sucedió así, por ejemplo, con el IVA. La Unión Europea, la Comisión Europea, pidió a España, obligó a España a modificar el trato que se daba a la Iglesia Católica, que hasta entonces no pagaba el IVA. A partir del momento en el que la Iglesia Católica estuvo obligada por normas europeas a pagar el IVA, se hace una compensación. Esta compensación fue subir el porcentaje asignado en la casilla del IRPF al 0,7% y desde luego fue un negocio redondo. Porque ese año se calcula que la Iglesia tuvo que pagar de IVA 38 millones de euros, pero ganó extra 60 millones de euros por la casilla del IRPF. Es decir, salió ganando de una situación con esta compensación. La recaudación desde entonces, desde que se hizo ese aumento del impuesto hasta ahora, se estima en unos 3.350 millones de euros. Para que os hagáis una idea de las cantidades de las que estamos hablando. En cuanto al resto de números, Europa Laica ha hecho un cálculo, una estimación de la financiación con dinero público de la Iglesia Católica Española, que es bestial, como podéis ver ahí, esta es la tarta que recibe la Iglesia, y que se reparte de la siguiente forma, es decir, la ciudadanía pagamos con dinero público. 400 millones de euros directamente por las casillas del IRPF, luego hablaré más de ellas, de las 12. Son 285 más o menos, ahora quizás es algo más, de dinero en la casilla directa, más otros 115 a través de las ONGs de la Iglesia que no están incluidas en su casilla, sino en la casilla de fines sociales. ¿Vale? Luego son 5.400 millones de euros en subvenciones a la enseñanza concertada católica y las nóminas del profesorado de religión.
2.900 millones de euros anuales, todo esto es anual, en subvenciones a la obra social y asistencial, que incluye la atención hospitalaria privada de la Iglesia, 600 millones de euros para mantenimiento del patrimonio histórico-artístico, que incluye todos los bienes inmatriculados, por supuesto, pero los ingresos por entradas y por visitas guiadas a estos monumentos no declaran ni tributan, es decir, son dinero negro. Eso no está calculado cuánto pueden estar ingresando. 300 millones de euros en subvenciones a eventos religiosos y los salarios de los capellanes, por ejemplo, en las cárceles, en el ejército, donde hay capellanes que están pagados por el Estado. Su sueldo lo paga el Estado, obviamente. Y por último, unos 2.000 millones de euros anuales de exenciones fiscales por no pagar impuestos, como por ejemplo el impuesto de actividades económicas, el de actos jurídicos, el de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales, o uno del que se ha hablado un poco más, que es el del IBI, porque además incluye edificios por el que obtienen rendimiento económico al estar alquilados o estar convertidos en hoteles, etc. Estas subvenciones indirectas, la Unión Europea las considera competencia desleal y las ha denunciado porque considera que son ayudas de Estado. Es decir, en total tenemos unos 11.600 millones de euros que salen del dinero público cada año a la Iglesia Católica. En una situación que no está fiscalizada, no hay control sobre este gasto, y simplemente porque tengáis una idea, el presupuesto del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el año pasado, en 2020, fue de 630 millones de euros. Es decir, la Iglesia recibe 18 veces más dinero anual que el principal organismo de investigación de España, y 5 veces más que todo el presupuesto del Ministerio de Ciencia, que está en torno a unos 2.000 y algo euros en 2020. Millones de euros, perdón. Bueno, pues ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues preguntarnos que casi, al menos de una forma un poco, aunque sea poco, pero por ir actuando, ya que los gobiernos de turno, como insisto, no acaban de ninguno de meter mano en este asunto, de afrontarlo, lo mantienen ahí como una carga con la que hay que tirar y a la que no se cuestiona nada. Pues como de forma inmediata al menos podemos actuar a través de lo que es la declaración de la renta. Hay que decir que los impuestos son una obligación de los contribuyentes y pertenecen al Estado. Tienen que utilizarse para el bien común de todos y no para los intereses de una persona, para intereses particulares, porque no son una dación voluntaria. Nosotros no los damos voluntariamente, estamos obligados a darlos. Por ello, marcar la casilla a la Iglesia Católica o a fines sociales está quitando dinero de la caja común del Estado, bien un 0,7% si pones una casilla, 1,4% si marcas las dos, y reduce los ingresos para servicios públicos, pensiones, sanidad, educación, dependencia, y está beneficiando a organizaciones particulares. Por eso, ¿por qué marcar alguna casilla? ¿Por qué no marcar la casilla de la Iglesia Católica? Bueno, pues eso directamente porque se está subvencionando la misma con el dinero de todo el Estado español. Se vulnera el principio de la Constitución de que ninguna religión tendrá carácter estatal, ya que al financiarla de esta manera se le está dando ese carácter estatal, así como el de no discriminación por razón de creencias, que es el artículo 14. Quienes marcan esta casilla están quitando unos 300 millones de euros al año a los servicios sociales, los servicios públicos, comunes, no de su dinero propio, sino de los impuestos de toda la gente, engrosando con ello las arcas de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica está engañando con su publicidad sobre lo que hace con este dinero, porque se destina mayoritariamente a pagar salarios y seguridad social del clero y de los obispos. Otra parte la destinan a gastos generales, a campañas publicitarias, al financiamiento de 13TV, y solo en torno a un 2-3% del dinero que reciben por esa casilla, unos 6 millones de euros al año, se destina a Cáritas, a la actividad asistencial de Cáritas. ¿Por qué tampoco deberíamos marcar la casilla de fines sociales? Pues porque el Estado es el que debería atender estos fines sin depender de que haya más o menos gente que un año haya marcado o no la casilla. Es decir, que el Estado debería tener una asignación propia, directa, para fines sociales. Esta vía también subvenciona a ONGs de la Iglesia, de hecho, o que pueden ser también voluntarias contrarias a nuestra voluntad o que no son de interés general,
son unos 115 millones los que van directamente a las ONGs de la Iglesia y por eso la Iglesia anima a marcar las 2 casillas. Entonces, para cerrar, pues nada, os animamos a asegurar que cuando hagáis el borrador de vuestra declaración, si lo que os estamos contando encaja con vuestras ideas, confirméis que no venga con ninguna casilla marcada, que al presentar la declaración por internet, si sale un aviso de que no has marcado ninguna casilla, puedes ignorarlo, no es obligatorio marcar ninguna, no pasa nada, te va a salir el aviso una y otra vez, porque es una medida engañosa para favorecer que se marquen, pero vamos, que es válido no marcar ninguna de las 2. Y con esto termino. Ahí estamos. Luis Rodríguez. Bueno, yo ante todo esto, y para poner un poco de humor, porque esto lo requiere, creo, primero agradecer el trabajo de Obdulia y Pablo, que me parece excelente. Y luego, pues bueno, me voy a confesar ante ustedes. Voy a confesar uno de mis sueños, y es que a través de un mando o carta se comunica a todos los ciudadanos el pago de los gastos de la Iglesia. Para esto, pasen ustedes por el ayuntamiento, donde se les tomará nota para el pago mensual. Rogamos no se olviden de los datos bancarios. Gracias por escuchar mi confesión. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Alguien más que levante la mano, los que quieran intervenir? Si no sabéis dónde levantarla, la podéis levantar así. Manuel. Nada, es que recordar que cuando hacemos algunas charlas o vamos a dar conferencias o explicaciones sobre el tema del sistema público de pensiones, pues uno de los puntos donde realmente la financiación, donde se podía obtener dinero, pues aparte de la fiscalidad y otras muchas cosas, una de ellas es precisamente esta financiación directa e indirecta de la Iglesia Católica, de esos 11.600 millones que se dice pronto, ¿no? Así que esa conexión o sea, cuando nos preguntan, pues hay una cosa que efectivamente es esta, ¿no? Esta financiación vergonzante. Nada más. Sin duda, además es que hay que tener en cuenta que no es algo que se esté reclamando de una forma porque sí, o es que es algo a lo que se comprometió la propia Iglesia Católica. Está firmado por ambas partes, pero nadie cumple ese acuerdo y nadie le exige a la Iglesia Católica que cumpla ese acuerdo al que se comprometió. Arturo González Cienfuegos, sí. Abre el micro, por favor. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, vale. Buenas tardes. La verdad que la conferencia de hoy es de lo más alucinante de lo que se puede hablar en este país, ¿no? Estar todavía en la situación de la prolongación del nacionalcatolicismo sin haber habido, después de 40 años de supuesta democracia, ninguna posibilidad de haberlo superado. El problema es un problema político de los más graves que tenemos en España. El tema este del nacionalcatolicismo prolongado después de 40 años. Creo que nuestra generación de pensionistas no vamos a tener la suerte de haber superado este gravísimo problema político de una España nacional católica, pero creo que las generaciones futuras se van a enfrentar a un reto que a lo mejor lo superan. La historia evoluciona. Evidentemente, yo tengo esperanza que siga avanzando la conciencia laica,
Y creo que la siguiente generación, cuando nosotros desaparezcamos, que es uno de los mayores problemas, nuestra generación anclada todavía en la religiosidad impuesta por el franquismo en el que nacimos, pues pienso que podría superarse. Creo que al no haber habido una ruptura democrática, lo que hubo fue una reforma democrática en el 78, el régimen lógicamente fue continuista de Franco, y hasta que no se acabe el régimen del 78, evidentemente no se va a acabar con el nacionalcatolicismo, 30 segundos. dado que lo selló y lo firmó. Por lo tanto, a mí la conferencia de hoy, y les felicito porque la verdad que me estremece, ¿no? Que estemos todavía así, pero tengo esperanza en la siguiente generación, ¿no? Es una cosa que no se puede mantener en la siguiente por sentido común, por sentido de supervivencia, estar pagando a una confesión tan rapiñadora como es la Iglesia Católica en este país, y encima en este momento tan reaccionaria, ¿no? Por no decir otras palabras. Entonces, nada, es un mensaje de esperanza. Creo que nosotros no lo vamos a ver, pero creo que nuestros hijos pueden cambiarlo. Simplemente eso. Odulia, Pablo, ¿algo que contestar? Yo quería comentar una cosa, que sí, la Iglesia Católica es la que se lleva un pastel importantísimo, el mucho más grande, pero ahora en estos momentos hay más religiones que están llevando también un trozo de pastel. Con la ley, cuando se aprobó esa ley en 1982. Ahora tenemos otras religiones que para eso enseguida se ponen todas de acuerdo para sacar del Estado. No hay ninguna duda en que todas se llevan muy bien. Entonces, también hay profesores en algunos sitios, en los centros escolares, de religión musulmana, también hay, creo que protestante, y no sé si en algún sitio hay judía, no lo tengo claro, pero que sí reciben dinero para otras cosas, eso lo sabemos. Entonces, la Iglesia Católica es la que lleva más, pero cada vez hay más iglesias que entran a recibir. Entonces, eso es como el chocolate del loro. No nos olvidemos. Gonzalo. Sí, buenas tardes. Me ha parecido muy bien todo lo que habéis estado explicando, vamos, porque se ponen los puntos sobre las IES y nos ayuda a aclararlos un poquito más, ¿no? A mí, por otra parte, el nacionalismo católico de Franco ya no me preocupa. A mí lo que me preocupa es el nacionalcatolicismo que tenemos ahora, ¿no? Es decir, el de la democracia, porque el otro estaba ya lo suficientemente denunciado como para echarlo fuera. Sin embargo, el catolicismo, el nacionalcatolicismo que acompaña a la democracia, yo creo que le tenemos presente, y hay momentos, yo cada vez que veo la procesión esa de Málaga, con los legionarios, llevando el Cristo, con unos uniformes que hemos pagado entre todos, con unos rifles que hemos pagado entre todos, con un ejército que pagamos entre todos, representándonos a todos, a mí desde luego me parece que es lo más parecido a los talibanes, esos que tanto criticamos, que dicen que en nombre de la religión musulmana van matando a la gente. Yo creo que todos estos temas tienen la suficiente importancia como para que de una vez se eliminaran. Es decir, si es un estado confesional, pues esa confesional, no tenemos por qué practicar ninguna confesión. Y desde luego lo que no se puede hacer es que ningún elemento del Estado que representa a todos los ciudadanos tenga ese carácter ni católico, ni protestante, ni nada, totalmente alejado de la religión. Es decir, ¿por qué tengo que pagar yo la procesión de los legionarios en Málaga? ¿Por qué tengo que pagar yo la procesión de los militares desfilando por no sé dónde en la catedral, en el otro sitio? Yo creo que ahí deberíamos de ser mucho más tajantes y deberíamos de tener hasta la posibilidad de denunciar que se está prevaricando con nuestro dinero, porque se está usando en nombre nuestro un dinero, unos medios,
unas armas, etcétera, que pertenecen a todos y están utilizando. 30 segundos. Nada más, Isa, gracias. Nada más. Y además ahí hay una cocina, aunque pueda parecer como muy complejo, hay gente que podría pensar, es que para meter mano aquí habría que cambiar la Constitución, no es necesario. Simplemente una ley de libertad de conciencia que clarifique la neutralidad del Estado podría ayudar en muchos de estos puntos, porque como comentábamos, la Constitución no indica en ningún punto que se deban financiar estas cosas, o en el caso también de la educación, no explica que tenga que ser así. Entonces se está haciendo una lectura de la Constitución totalmente confesional, se podría hacer de otra manera. Obdulia, ¿algo que decir? Teresa. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra exposición, muy bien planteada. Bueno, decía por aquí un compañero, me parece que es Arturo, que él confía en las nuevas generaciones. Bueno, yo me gustaría confiar, es decir, no porque no tengan ganas, sino porque es que haya otros factores que van a interrumpir esas ganas que puedan tener las siguientes generaciones. De una forma, es decir, poquito a poco, por así decirlo, se nos ha ido quitando la educación pública para darla en conciertos a la privada, y en esa privatización, pues entonces hay muchísimos colegios del Opus Dei. Por lo tanto, sí es cierto que se va bajando, es decir, el catolicismo como tal, como una ideología practicante. Resulta que por otro lado ahora ya están metiendo, en Madrid concretamente está el 51% de la escuela privatizada en conciertos, o sea, con conciertos, y el 49% es pública. Si todo esto que al principio, en el año 82, 83, era mucho menor, entonces ahora se va aumentando con todos estos, personajes, estos políticos de derechas, claramente. Entonces, claro, ahí están haciendo una jugada muy fuerte, están jugando muy fuerte a través de la educación para seguir manteniendo esos privilegios. Fijaros lo que se podía hacer con tantísimos millones, efectivamente, para paliar todo el hambre, en fin, los salarios, las pensiones. 11.600 millones, que no es poca cosa. Luego tenemos las inmatriculaciones, que efectivamente, como habéis dicho, creo que da para una conferencia, porque eso es también tan sangrante como esto. Yo, lo que sí es cierto es que España, así ya una vez viéndolo, no solamente esto, que esto es una de las cosas más gordas, es una anomalía democrática, porque si vas entrando en diversos aspectos de lo que quiere decir una democracia, esto no se parece en casi nada. Y claro, nuestros políticos, aún sabiendo que estos políticos es el gobierno, en fin, más progresista, yo no creo que tengan ganas de hacer algo radical. En el sentido de radical, yo me refiero de ir a la raíz del problema. Es decir, hacer todas estas normas que nos decía Pablo, que se pueden hacer perfectamente. Para eso se tendría que tener gobiernos que creyeran firmemente 30 segundos. No en el laicismo, sino en el aconfesionalismo que tenemos, o sea, en esa palabra. Por lo tanto, me gustaría ser tan halagüeño como tú, Arturo, pero a mí no, que yo no veo ese futuro que tan abierto. Al contrario, veo que se va cerrando cada vez más. He terminado. Gracias. Pablo, Obdulia. Yo comparto lo que dice Teresa. Realmente los jóvenes están muy, muy lejos de ver que eso es un problema para ellos. Ya lo comenté antes. Dicen que eso no va con ellos, la religión. Simplemente con no ir a misa o con no hacer una serie de cosas les parece que ya no están con la religión, pero no se dan cuenta que vía impuestos es donde están sacándonos mucho dinero las iglesias, cuando son entidades privadas, que tendrían que ir pues a los servicios públicos, que cada vez están peor. Y por otra parte, por ejemplo, aquí en Castilla y León, lo que acaba de producirse en educación, de los fondos públicos, que estos fondos a mayores que estamos teniendo por lo del COVID, acaba de llegar dinero a educación, y parte de ello se va a utilizar para que los centros concertados puedan tener a los niños de 2 y 3 años.
Es decir, se van a ampliar los centros concertados de una forma ilógica, porque tenemos en los centros públicos sitio para ello y además ese dinero es para lo público. Entonces no se entiende. Es decir, muchos gobiernos, no solo el central, que tampoco hace mucho, pero bueno, los gobiernos autonómicos están desviando también mucho dinero para las iglesias. En educación, desde luego, es sangrante lo que están haciendo en algunas comunidades. En Andalucía, en Madrid y en Castilla y León, desde luego, es muy importante. ¿Alguien más que quiera intervenir? Manuel. Yo os quisiera preguntar a Pablo y a Obdulia, ¿por qué creéis, cuál es la razón de que los gobiernos tienen tanto miedo a hacer una lectura de neutralidad del Estado, de esa ley de libertad de conciencia? Yo creo que si se hiciera una campaña de explicación de que no se va en contra de, sino que es simplemente una cosa que es del sentido común y natural, y después hacerlo de una forma gradual. Es decir, no creo que sería tan problemático. Pero parece que es que hay un miedo atroz, da igual que sea el PSOE, que PSOE Unidas Podemos, que sea quien sea, que parece que hay un terror a enfrentarse a esos privilegios de la iglesia, de las iglesias en general. Esa es la pregunta. Pues bueno, comienzo yo un poco más. Esto es casi más una opinión personal, no puedo decir que pueda ser algo que represente a toda la asociación siquiera. Por un lado, yo creo que en muchos casos hay una propia convicción, porque a nivel político también tenemos dinastías y son gente que vienen del propio nacionalcatolicismo, entonces que hay una propia convicción personal y no hay muchas veces una renovación muy clara. Los primeros políticos que estaban en la transición a los que hay ahora, muchas veces lo que vemos que son sus hijos, sus sobrinos, etcétera. Entonces no hay esa renovación en muchos casos. Entonces yo creo que el estamento político, podemos decirlo de alguna manera, a veces no representa realmente lo que hay en la sociedad. Y luego también está el tema de las negociaciones internas que se traen. Está claro que el gobierno de ahora, pues sí, puede ser uno de los que, desde el punto de vista, bueno, dicen un poco objetivo, podría parecer uno de los más progresistas que hayamos tenido, pero están negociando con la Iglesia Católica de forma poco transparente. Entonces están negociando a cambio de... la Iglesia Católica puede callar la boca en ciertos temas que interesan. Por ejemplo, vamos a hablar de la exhumación de Franco, no intervino, y a cambio puede obtener otras cosas. Entonces, pues siempre hay esos tejemanejes de poder, esas negociaciones que, bueno, pues puedes estar dispuesto a ceder en algunos temas, como el económico, para ganar luego en otros. Es mi opinión, ¿eh? No me atrevo a decir. Y además yo creo que muchas veces es simplemente miedo a no atreverse, a no saber cómo va a reaccionar luego a la hora de la verdad la sociedad. Se piensa que la sociedad va a tener una reacción probablemente más negativa, va a haber una pérdida de votos, etcétera, etcétera, y quizás no lo sea. Ha pasado con muchas leyes que parecía que se iba a acabar el mundo cuando se iban a aprobar y después no pasó. Entonces yo creo que hay miedo a veces desde la propia clase política a meter mano en ello y van por el camino fácil. Obdulia. Bueno, yo lo que creo es que falta voluntad política. Porque en estos momentos el Partido Socialista figuraba como que era un partido laico. De laico no tiene nada. Figuraba que las inmatriculaciones iban a revertir, no lo están cumpliendo. Cuando estaban en la oposición votaron a favor de que cuando estuvieran en el poder o que se derogaran el concordato. Se les olvidó cuando llegaron. Entonces, yo creo que lo que falta es voluntad política, miedo a perder votos, que realmente yo creo que no los perderían. Pero bueno, están muy a gustos y muy cómodos con este establishment
Y bueno, lo que les dan por un lado lo cogen por el otro. Están tratando con la Iglesia Católica temas que no deberían tratar porque deberían ser de conocimiento de todos nosotros. Es unos acuerdos, ahí toma tú, dame un cambio de cromos, pero no es un cambio de cromos, hay que tirar la baraja de una vez y romper, porque esto es, como decía alguien, creo que fue Teresa, es algo anacrónico. Es que ocurre en este país, no ocurre en otros países. El ministro de Cultura que echaron hace poco, Uribe, es el máximo responsable del PSOE, era el encargado del PSOE de laicidad. Y alguna vez nos entrevistamos con él y era un hombre que lo tenía muy claro. Ya no le nombraron ministro de Educación, que hubiera sido lo suyo, y ya luego le nombraron de Cultura, pero inmediatamente le han echado. Es evidente que no interesa mover nada, que todo quede ahí. No hay voluntad política, ninguna. Y con otro tema, con el tema de las inmatriculaciones, el ministro que había hasta hace poco también iba a sacar una ley de patrimonio para que todo lo que es patrimonio se devolviera a la iglesia, vamos, se le quitara, se retrayera de la iglesia. Y este nuevo ministro, Iceta, ha cogido y ha tirado a la basura ese borrador de ley que ya estaba y que se habían aportado partidos políticos. Estuvo abierto para que aportáramos todos los que quisieran. Europa Laica también aportó cosas, así como partidos políticos y otra mucha gente, y la han tirado a la basura. No hay voluntad política ninguna por parte de ningún partido. Los únicos que parece que sí era Izquierda Unida, pero están unidos con otros grupos y no está en cartera de ninguno. O nos movemos socialmente, plataformas sociales para que eso revierta, o los políticos no hacen nada. Vamos, estamos seguros. Freitas, abre el micro. Ahora. Buenas tardes. Vamos a ver, mi pregunta va a ser muy sencilla, porque a lo largo de la historia, desde la época de los romanos, tenemos el poder del Vaticano, poder de Roma en toda Europa. Aquí en España, en la guerra civil, el poder de Roma se efectuó, vamos, aplastante. Opus Dei creció y Opus Dei domina prácticamente todo. A lo cual responde a Luis Rodríguez que no hace falta darles a la Iglesia Católica el número de cuenta bancaria, ya la tienen ellos si quieren. No hace falta que se la facilite porque si quieren ya la tienen ellos. La Iglesia Católica, el Opus Dei, ha fomentado centros de enseñanza y fomenta centros de enseñanza donde van educando a sus próximos miembros y dominan todo. Hay una pequeña broma según qué gente que decimos España, capital Andorra. Y el arzobispo, obispo o cardenal de la sede de Urgel es el administrador general de España. Por lo cual, ante ese enfrentamiento y enfrentamiento que tengan con otras ramas de la Iglesia Católica, si España está dirigida por Opus Dei, guerrilleros de Cristo Rey, la otra rama me parece que es Junque, que viene de Hispanoamérica, y todos centrados en lo mismo, y en el poder económico, al pueblo ya no. Base, ¿qué le queda? Prácticamente nada. Porque quien no se acata a sus normas ya sabe lo que tiene que hacer, marcharse a un país extranjero. Con esto creo que lo digo todo y me gustaría que me lo aclarases. Gracias. Pablo Zuria, ¿algo que contestar? ¿Ya vas a hablar tú? Da igual. No, yo ahí simplemente quería decir que es verdad que además hay, por ejemplo, hasta ahora no habíamos comentado nada del tema del Opus Dei, que es muy importante porque lo que estamos viendo es que están acumulando un poder no tanto a veces ideológico, pero también económico, una influencia que no está tan clara, no es tan evidente. Por eso quizás a veces a nivel social no se reconoce esa influencia que está teniendo la Iglesia en lo público, pero a través del Opus Dei, de universidades privadas, hospitales, etcétera, están amasando
fortuna a nivel económico y desde luego una influencia muy importante y sobre todo, aunque a nivel de practicantes, gente que se considere practicantes cada vez haya menos, muchas veces la gente que queda se está radicalizando. Entonces eso también plantea un problema, yo creo, importante. Esa radicalización de ciertos sectores que, aunque sean minoritarios, pueden causar mucho ruido y muchos problemas. Bueno, yo quería añadir que no solo el Opus Dei, sino los legionarios de Cristo también están ahí muy fuertes, y luego los propagandistas que tienen varias universidades. De todas formas, es que el problema es mucho más grande que todo eso, porque si nos ponemos a mirar el Poder Judicial, un porcentaje de jueces que dice que puede ser un 50%, son del Opus Dei, entre un 40 y un 50%. Eso lo sabemos, pero lo que no podemos es achantar con eso, lo que tenemos es que enfrentarnos a eso. Ya sabemos que es como los Don Quijote contra los molinos, pero bueno, lo que debemos hacer es estar ahí y enfrentarnos a lo que sea. Normalmente lo que nos llevamos son tortas, pero bueno, hay que levantar la voz, lo que no podemos es achantar y decir, vale, vale. Es una lucha muy difícil, pero hay que estar ahí. Arturo Alonso. Abre el micro. Vale, ahora. Hola, buenas tardes. Quería daros las gracias por la charla de aquí. Y bueno, lo que quería preguntar es, aquí la expulsión de los jesuitas, el Opus Dei, también hay gente metida de los jesuitas. Ahí hay un rollo muy macabeo que he escuchado por ahí en varias cuestiones. Informarme en eso. Y no me viene... lo de laico, el PSOE que es laico. También es republicano y mira qué circunstancias apoya la monarquía. O sea que en ese sentido, en mi pregunta nada más que era eso y daros las gracias. ¿Y tienen que ver los jesuitas con el Opus Dei o cómo fue, si se expulsaron de España, cómo siguen metiendo en que en el mundo tienen que estar? Y como con la Iglesia hemos topado, pues ahí viene el lema. Muchas gracias. Bueno, yo no sé contestarte mucho a eso porque no controlo mucho del tema ahí ya dentro de las religiones, ¿sabes? Pero bueno, los jesuitas, la Universidad de Deusto es de los jesuitas, o sea que en España están. Pablo, ¿algo que añadir? No, gracias. Pablo García. Sí, bueno, muy brevemente. Gracias a los conferenciantes por sus informaciones, muy interesantes. Y como dijo Karl Marx en 1848, la religión es el opio del pueblo. El Estado justo es el Estado ateo y las prácticas religiosas deben estar prohibidas. Muchas gracias. Chau. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por todo lo que nos estáis trayendo. Concretamente, es verdad, yo creo que en un país laico, donde cada cual coja sus propias responsabilidades, el silencio culpable que están llevando tanto el Consejo Judicial como el Ministerio de Justicia y todo esto, con el tema, por ejemplo, de las violaciones dentro de la Iglesia Católica, no solo la Iglesia Católica, yo os podría hablar de más, con el silencio culpable que están teniendo la Iglesia, con el tema de la Cañada Real en Madrid. Concretamente tenemos una población entera que no tiene luz y nadie se moviliza a su favor. Sí, puedo hablaros de algún cura que yo conozco que está movilizado y que tiene, encima de su cabeza incluso de la propia excomulgación, porque en todo está él el primero protestando, un hombre joven, muy comprometido, que viene precisamente de los jesuitas, cosa extraña y que yo dudaba. Quiero deciros que efectivamente la Iglesia es una carga importante. Concretamente hablando con este hombre y con otros, lo que ellos nos dicen es el miedo que tiene. Bueno,
el dejar pasar, porque el Partido Socialista siempre deja pasar las cosas y ya se arreglarán, pero concretamente tienen un gran miedo al movimiento político y concretamente que pueda mantenerse en el tema económico, porque la Iglesia Católica, no nos engañemos, es la que marca el bacalao, la que no va a permitir que ninguna de las viviendas, edificios, iglesias, catedrales que ha usurpado fraudulentamente, y que el gobierno, este, el anterior y el otro, jamás le va a reclamar. Entonces, efectivamente, yo creo que se necesita que la sociedad nos movilicemos y empecemos nosotros mismos a exigir, porque efectivamente yo también conozco un montón de anteproyectos, de cosas que han empezado y que se pasan al cajón de las cosas perdidas, porque da la casualidad de que mientras no haya algo de verdad que a todos nos movilice, los gobiernos de turno van a pasar porque de alguna manera hemos vivido durante tanto, 2000 años bajo ellos, que parece una cosa relativa, cuando para nosotros, para mucha gente, no es relativa, es muy importante. Es la misoginia, el patriarcado, todo lo protege. 30 segundos. Eso en algún momento tiene que desaparecer, porque si no, ¿qué tipo de enseñanza, qué tipo de calidad, qué tipo de vida estamos ofreciendo a la gente joven? ¿El aguantar? ¿El vivir así como hemos vivido los demás? Muchas gracias de nuevo, Yo quería comentar una cosa. A mí me parece que, bueno, alguien antes han dicho que la religión es el opio del pueblo. A mí me parece que las religiones no hay que prohibirlas, pero que eso, lo que sí tengo claro es que eso tiene que estar en el ámbito privado. Tiene que salir del ámbito público totalmente, y cada uno en su casa, que el opio que se lo tome como le dé la gana y con que le dé la gana, que su creencia sea, me da igual que sea un dios o que sea el espagueti, como el grupo ese que quieren inscribirse como religión y no se lo admiten, del espagueti volador. O sea que a mí eso me da igual. Lo que queremos es que salga de lo público, que lo público sea lo de todos y las creencias queden en lo privado. Y la Iglesia Católica y cualquier iglesia es una entidad privada, con lo cual tú en tu casa haces lo que quieres. Entonces yo eso no lo comparto. Y los partidos políticos son laicos cuando lo escriben ahí, pero en el momento se les olvida. Y una cosa importante respecto a lo que comentó Chon era el tema de, bueno, pues algunas personas dentro de la Iglesia Católica, no hablo de cristianos como tales, sino curas o etcétera, que intentan moverse. Bueno, no tenemos que olvidar que aquí en España durante muchos años hubo una cárcel de curas en Zamora, específicamente para cualquier persona que se saliera de la doctrina. Hoy en día no les encarcelan, pero bueno, también les tienen un poco, intentan tener controlados. Y hay que tener claro que la renovación dentro del clero español está siendo hacia un perfil cada vez más conservador. Los nuevos sacerdotes son cada vez más conservadores y más radicales. Y cada vez es verdad que hay muchas menos vocaciones, pero las que hay son con ese perfil. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Agustín. Sí, yo agradecer mucho a los compañeros las explicaciones que nos han dado sobre este tema. Yo tengo un mandamiento que es el que he practicado más, y es el no robarás. Y desde que practico ese mandamiento, pues la verdad es que estoy más a gusto. Yo estuve 20, bueno, yo no, mi partido, 20 años gobernando un pueblo. Y la gente, pues es que basta que tú digas que eres rojo, que no a la iglesia, para que ellos quieran más a la iglesia. Entonces, si a lo mejor te haces amigo de la iglesia, aunque no les des un duro, y te ven con él, pues a lo mejor me veis este cura, a lo mejor es comunista, a lo mejor... Y es lo que nos pasó. Nosotros no íbamos a misa en la corporación, íbamos nada más que en las fiestas patronales, íbamos a misa, como toda la gente del pueblo. Nos ponían el primer banco. Y la verdad es que la derecha se cabreaba mucho.
los católicos se cabreaban mucho porque nos ponían el cura nos ponía en el primer banco y además no le dábamos un duro al cura. Eso sí, la iglesia, como era nuestra, del pueblo, pues arreglamos algunas cosas, una campana que estaba rota, el archivo de la iglesia, que es muy importante de la historia del pueblo, lo hicimos, lo organizamos, y al final iba muy poquita gente a misa, iba poquita gente. Yo creo que a lo mejor nos equivocamos en decir, a lo mejor, cosas, hay que hacer más, y decir, no te doy dinero y eres amigo mío. Y a lo mejor la gente, no, a lo mejor estoy equivocado, yo puedo estar equivocado, pero yo creo que la gente, la reacción de la gente ya es distinta, nada más. Aquí lo que quería comentar era que a veces, pues lo que es la política en un pueblo pequeño puede ser muy diferente de lo que pueda ser a nivel regional o estatal. Lo de que la iglesia era del pueblo, espero que lo hayas confirmado, que nos la haya matriculado posteriormente. Pero creo que aquí donde realmente se necesita una acción política más valiente es a nivel del gobierno, que es quien puede legislar y puede marcar esa división entre Iglesia y Estado, y puede hacer que sea efectiva la neutralidad del Estado y que se necesitan leyes, porque realmente, con lo que dices, también hay que tratar de empatizar un poco con lo que son las corporaciones municipales pequeñas, porque cuando no tienes los medios que te permitan atenerte a qué hacer, sino que lo tienes que hacer en función de tu criterio propio, pues a veces es difícil llegar a una solución buena o de compromiso o lo que sería necesario. Pero lo necesario sería eso, que el Estado legisle, deje clara esa neutralidad y a qué se tienen que atener las autoridades públicas a todos los niveles. No que se deje al albedrío de cada uno lo que puedas o no decidir, porque al final, pues en algunos casos sí se puede actuar y en otros, pues igual el compromiso al que metes a las personas, como tú dices, puede ser contraproducente. Entonces se necesitaría algo más estatal. ¿Obdulia, algo que agregar? Bien, pues no hay más palabras ahora mismo. Manuel. Bien. Agustín me ha recordado aquella película italiana de Don Camilo, de el cura con el alcalde comunista. Era algo así. Bueno, pues vamos a cerrar ya esta videoconferencia. De nuevo agradecer esta fenomenal exposición que han hecho Julia y Pablo. Hemos incrementado nuestros conocimientos y de lo que se trata en estas videoconferencias. Hemos debatido y bueno, pues muchas gracias. El tema de las inmatriculaciones, por supuesto, lo tendremos en cuenta para una futura videoconferencia y nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras. En fin, vamos a terminar ya. El próximo viernes estamos tramitando, a ver si es posible, una conferencia con FACUA, que es una organización no gubernamental en defensa de los consumidores y que, bueno, pues también implica la mejora de la regulación y el control de los mercados, el etiquetado, publicidad, en fin, esta defensa de los consumidores, que es una cosa que también tenemos aquí, ya hemos tratado algunas veces, la luz, el otro día con el tema de las macrogranjas, en fin, que vamos a ver si es posible que alguna persona de Facua pueda venir y exponernos lo que están haciendo y darnos algunas ideas para mejorar como consumidores. Bueno, pues nada, un saludo, un abrazo a todos y a todos y os esperamos el próximo viernes y nada, seguimos luchando por nuestros derechos sociales, nuestras pensiones y por todo lo público.